Ok, son las 5 en punto. Vamos a dar 2, 3 minutitos para que se conecten los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su semana? Muy chistoso. Voy a conectar tantito a ver. Agitada. Hola, Hola maestra, buenas tardes. buenas tardes. Aquí hablándole desde el Hospital La Rosa. Perfecto, perfecto, me encanta. Es algo bueno que nos dejó la tragicomedia, yo le digo la tragicomedia COVID, ¿verdad? Que la virtualidad nos acercó muchísimo en diferentes espacios del país y eso está estupendo. Sí, gracias maestra. Excelente. Déjenme mostrarles ya la pantalla. Ok. Hay preguntas, antes de empezar, hay preguntas respecto a lo que vamos a hacer, dudas, inquietudes, porque tenemos muchísimo trabajo, muchísimo, pero va a ser un trabajo muy grato. Bueno, si no hay dudas, entonces 5-2, empezamos. Recuerdan que nos habíamos quedado en este esquema. Vamos a afianzar ahorita portada y introducción, pero vamos a recordar un poquito de lo que vimos la sesión pasada. Recordemos que nos quedamos en este esquema. Eh, la mayor parte de nosotros hemos recibido de alguna u otra manera formación en administración de los servicios de salud o gestión de servicios de salud o gestión de los servicios de enfermería, en fin. Lo que hemos revisado desde el del proceso administrativo básico, vemos que se plasma, se integra en este esquema. Nos vertimos a la sociedad en lo individual, en lo familiar y en lo comunitario. En esas tres vertientes de atención a la población, nos damos cuenta que estamos de manera muy irregular en el país en este proceso de gestión inicial, planeación y gerencia. Ese híbrido que se está conformando de las unidades que previamente pertenecían a servicios de salud y que ahora se integran a unidades sin bienestar, están configurando una especie de híbrido. Por una parte, perdón, todavía me van a escuchar un poquito ronca, ya hice todo lo necesario para tener una mejor calidad de voz y para poder trabajar con ustedes. Se dan cuenta que ese híbrido transita entre los procesos y los procedimientos de servicios de salud que se tenían en servicios de salud a fin de Mira, integrarlos cuando con empiezo a los buscar, procesos y procedimientos que se dan en el IMSS. Entonces, este híbrido, este proceso de transición, esperamos que sea muy terso, espero que sea muy satisfactorio para ustedes y de alguna manera se están tomando esas cosas excelentes que se daban en servicios de salud, se están integrando al modelo IMSS y del modelo IMSS se están transitando algunas cuestiones relativas a mediciones, indicadores, personal, reestructuración de la plantilla de personal en todas las unidades. También espero que esto fortalezca de manera importante a esas unidades de primer nivel, centros de salud y a los hospitales que transitan a IMSS Bienestar. Bueno, no olvidemos esta diapositiva.
en la que esos procesos de gestión inicial, esas revisiones de plantilla, esas revisiones de procesos y procedimientos, esas revisiones de áreas de servicio, eh, tienen que llevar necesariamente a la gestión por procesos. Y ahorita vamos a hablar de algunos procesos de enfermería que es la propuesta que les hago particularmente al personal no IMSS, porque finalmente es la manera como eh, gestionamos todo lo que sucede en un departamento de enfermería. Léase dirección de enfermería, división de enfermería, jefatura de enfermeras. De manera muy general esto sucede. Obviamente con miras a una gestión proactiva. Ya esperamos no ser reactivos, únicamente responder a lo que se nos solicita, sino ser creativos, ser innovadores y reconfigurar el servicio que brindamos. Y obviamente para poder llegar a la mejora continua. Anteriormente, a los diferentes grupos con los que ya trabajé, les comentaba que no podemos entrar a la mejora continua cuando no hemos estabilizado nuestros procesos y nuestros procedimientos. Si nosotros no tenemos un control de procesos y de procedimientos estandarizados, difícilmente vamos a entrar a la mejora continua, porque desafortunadamente se ha dado en llamar mejora continua a la corrección de desviaciones, a la corrección de desviaciones. Eso no es mejora continua. La mejora continua se da cuando nosotros ya tenemos todo el control del servicio y el control de los procesos, entonces sí podemos acceder a la mejora continua. Ok. Como les comentaba, esta es la propuesta para la carpeta gerencial. Una portada, introducción, antecedentes, y vamos a afianzar un poquito introducción y antecedentes. ¿Qué es lo que tendríamos que trabajar esta semana y empezar a revisar el diagnóstico situacional que les hayan entregado y el diagnóstico de salud? No desechen lo que les entregaron, revisen lo que les entregaron. Puede haber muchísimas cosas valiosas. Ok. Les comentaba que la portada tiene que ser necesariamente de acuerdo a lo que norma la institución. El tipo de letra, los espacios, los logos, todo lo que predefine la institución y particularmente las autorizaciones y la forma de presentar el documento. Eso corresponde a cada una de las instituciones y nosotros nos vamos a ceñir a lo que cada institución norma para la elaboración de sus documentos administrativos, de las herramientas administrativas. Vamos a hablar un poquito de la introducción. En la introducción, lo que les aconsejo, recuerden que es la introducción de la carpeta gerencial. El diagnóstico de situación lleva una introducción, en su momento les diré cómo hacerla. El programa de trabajo lleva una introducción, es decir, la entrada, el anuncio del programa de trabajo. Para la carpeta gerencial, esta introducción, yo les comentaría que hablaran, por ejemplo, de la complejidad de la gestión en enfermería. La gestión en enfermería es sofisticada y es compleja porque probablemente, como les comenté la vez pasada, en la sesión del lunes, en enfermería de manera muy general tenemos 4 subprocesos. Uno es la gestión del cuidado. Otro es la gestión del talento humano, que las plantillas de enfermería son mayoritarias en una unidad hospitalaria. Luego, la gestión de los recursos físicos y materiales, que en una buena parte está a cargo de nosotros. Recordemos que aproximadamente el 85-90% de los recursos físicos y materiales pasan por las manos de una enfermera. El equipo, el mobiliario, es donde la enfermera brinda el cuidado. Los materiales, los únicos que no pasan por nuestras manos son los insumos para el aseo de las unidades, los insumos para el suministro de alimentos al paciente y los insumos que se utilizan para mantenimiento. De ahí en fuera, todo lo demás pasa por nuestras manos. Y el cuarto subproceso del departamento de enfermería es la administración del servicio de
medicina hospitalización, cirugía hospitalización, pediatría aislados, la unidad de cuidados intensivos de neonatología, la unidad de cuidados intensivos del adulto, es decir, la administración del servicio. Estos son de manera muy general, estarán de acuerdo conmigo, los 4 subprocesos de un departamento de enfermería. Ok, por tanto, hablar de la gestión de enfermería es hablar de una cuestión compleja, sofisticada y muy importante, porque mucho de esta inversión financiera corre a cargo de nosotros. El desarrollo de la gestión en enfermería, cómo ha ido creciendo este plano de la administración para llegar ahora a la gestión de los departamentos de enfermería. Y recordemos que en enfermería tenemos la función que desde hace muchos años, durante la carrera de nivel técnico, de nivel licenciatura, particularmente de nivel licenciatura, y lo que correspondía a la carrera de enfermera general, llevamos mínimo un semestre de administración. Y eso nos permite de alguna manera visualizar la importancia de la gestión y la importancia de los controles de la supervisión en los departamentos de enfermería. Por tanto, es viable hablar de la gestión como reto para mantener la calidad del cuidado. Y por último, esa introducción aconsejo que al final describan cómo elaboraron esta carpeta. Lo van a hacer, tuvieron que haber hecho o tienen que hacer una exploración en documentos confiables. ¿Cuáles son los documentos confiables? La legislación de nivel nacional y de nivel estatal, los documentos que publica INEGI, el CIARE para lo relativo al personal de enfermería, es decir, ustedes hacen un estudio exploratorio para elaborar la carpeta con fines descriptivos para que esta carpeta sea el soporte de la actividad gerencial. Les platico esto para que, porque de repente estamos y bueno, ¿y qué le pongo como introducción? Pues empiece a hablar de la complejidad de la gestión, hable de la gestión de enfermería a la luz de la justicia y la consideración entre colegas y hacia el paciente. Nosotros tenemos mucha interacción con prácticamente todos los departamentos, prácticamente todos los departamentos, desde los directivos de los que dependemos, el personal de conservación, el personal de intendencia, el personal de los auxiliares de diagnóstico y tratamiento, del área de gabinete, del área de laboratorio, del área de dietología, les comentaba. Interactuamos con todos. Entonces, de manera muy general, esta puede ser la pauta para elaborar una introducción para la carpeta gerencial. Y luego, ya tenemos la portada, ya tenemos la introducción o ya está en proceso la introducción o ya está realizada. Hablemos de los antecedentes. Los antecedentes son de la institución de manera muy concreta, muy concreta, porque en su diagnóstico situacional van a hablar de antecedentes relativos a la estructura y a los procesos. Aquí los van a platicar la elaboración de la carpeta de manera muy general. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Como la introducción no es final, aquí la vamos a hacer al inicio, porque esta introducción es la explicación de lo que vamos a hacer. Como es la elaboración de la carpeta, ustedes van a hablar de esta introducción donde van a incorporar sus herramientas administrativas. Es muy sencilla. Lo que hacemos al final es el índice. El índice sí lo hacemos al final porque no sabemos cuántas cuartillas vamos a utilizar, por ejemplo, para la introducción. Habrá quien haga una introducción de media o 2/3 de una cuartilla. Habrá quien elabore 2 cuartillas. El segmento de antecedentes puede llevar 3 cuartillas máximo, tiene que ser algo muy concreto, aquí tiene que ser algo muy concreto. ¿Sí? Cuando nace la institución y qué marco jurídico la legítima, de manera muy concreta.
cómo evolucionó en el tiempo, qué tipo de institución, qué nivel de atención, qué tipo de estructura tenía. Era un hospital en una casa improvisada, era ya una unidad hospitalaria. ¿Cómo empezó? Empezó con 10 camas sensables y 3 no sensables. ¿Cómo empezó? De manera muy general e insisto, muy concreta. El capital humano, de manera muy general, empezó con pocas enfermeras. Por ejemplo, sabemos que en un inicio hubo enfermeras que se fueron incluso a otros países a formar, como lo que sucedió con las enfermeras generales, con las enfermeras del Hospital General de la Secretaría de Salud en su tiempo, fueron a formarse en otros países o vinieron de otros países a formarnos para generar los hospitales. Y cierren cómo está en la actualidad de manera muy concreta para que no sea repetitiva. Un segmento de antecedentes muy, muy concreto. Tiene que ser un escrito muy concreto y muy claro. ¿Sí? Ahora sí, regresemos a nuestra presentación porque idealmente esta semana tiene que quedar la introducción, la portada, la introducción y los antecedentes. Y de preferencia empezar a revisar lo que tienen de diagnóstico situacional. Y recuerden, el diagnóstico situacional es uno y el diagnóstico de salud es otro. Diagnóstico situacional, les comentaba, pueden utilizar el modelo de Canduala si es el que dominan, de macrocontexto, mesocontexto y microcontexto, las características de cada uno, o lo que nos propone Don Abedian en términos de estructura, de procesos y de resultados. Sí. Ok. Este modelo tiene que o está transitando a una serie de cuestiones que tienen que ver con la acreditación y la certificación. Todavía se están ajustando varias cuestiones relativas a la acreditación, porque la estructura al cambiar la institución, recuerden que la Ley Federal del Trabajo tiene descrito el cambio de patrón y lo tiene claramente descrito. Características, en qué términos se da, qué sucede con eh, la estructura con la que transita la institución del patrón anterior al patrón nuevo, el capital humano, todo eso está descrito en la ley. Bueno, ahorita está habiendo cambios en la estructura, se están revisando plantillas. Como esto ya va a ser su segundo año, hay unidades que van muy avanzadas, pero otras que van lentamente. Por ejemplo, San Luis Potosí apenas están haciendo revisiones de plantilla para hacer los ajustes pertinentes. Y con ajustes, comento que fortalecimiento de la plantilla, incremento de especialistas, reconfiguración de los servicios, estandarización de procesos y procedimientos. Después de toda esta revisión de estructura, se van a la revisión de procesos. ¿Cómo se están dando los procesos? ¿Qué procesos hay? Porque la estructura tiene que ser consistente con los procesos. Y me explico. La capacidad instalada tiene que ser la necesaria y suficiente para la atención que se brinda. Si la capacidad instalada es suficiente, pero el talento humano no, hay que hacer los ajustes necesarios, hay que hacer el incremento de plantilla. Si la plantilla está sobrada, hay que reorganizar esos talentos humanos para que estructura y procesos se correspondan para la atención que brinda la institución con miras a obtener ciertos resultados predefinidos, es decir, ¿qué se espera lograr? Eficiencia operativa en la unidad quirúrgica, eficiencia operativa en las unidades de consulta externa, eficiencia en cuanto el manejo de la prealta, la estancia del paciente, eh, las altas oportunas, el horario de las altas, que es lo que en muchos casos esas cuestiones son las que entrampan a los hospitales. Recordemos que para que un hospital tenga margen de maniobra, es de hacer para que puedan moverse los procesos hospitalarios y esos pacientes de urgencias no se estanquen y duren efectivamente, no más eran anteriormente 8 horas, ahorita se está considerando como aceptable
12 horas de estancia en los servicios de observación en urgencias. Para que el paciente no pase más de 12 horas, bueno, el hospital necesita contar con camas. Por tanto, el hospital no debe de estar más allá del 85 o el 90% de su capacidad total, porque de otra manera no puede recibir pacientes de urgencias, no puede recibir pacientes de quirófano, ni puede recibir pacientes de terapia. Y eso se traduce en ineficiencia operativa, se traduce en estancia prolongada en el servicio de urgencias, lo que complica la situación del paciente y hace inaccesible el servicio de urgencias para las personas que lo requieren y complejiza todos los procesos. Bueno, a eso me refiero cuando hablo de resultados esperados, resultados predefinidos con anterioridad. En el MUEC se plantea un diagnóstico situacional a partir de considerar 4 elementos. Lo primero es el elemento duro, ¿sí? La infraestructura dura es la relativa a instalaciones, a mobiliario, a equipo, a instrumental y a consumibles. Esta es la infraestructura dura. Les es muy útil, este esquema es muy útil para que ustedes revisen el diagnóstico de situación que tienen o para que elaboren el nuevo diagnóstico de situación. Miren, desgraciadamente en enfermería, eh, hemos tenido algunos problemas para asumir una postura de compartir. Es doloroso darse cuenta que alguien que deja el servicio se lleva los instrumentos administrativos, se lleva su diagnóstico de situación, se lleva su programa de trabajo, se lleva los manuales. Yo nunca he entendido para qué, porque cuando la gente cambia de área, cambia de función. Si una jefe de enfermeras deja la jefatura, cambia su función. Si no se jubila, si se queda en el hospital, cambia a otra función. ¿Para qué quiere herramientas que son del área que ocupaba? Desgraciadamente todavía eso se da en enfermería. Nosotros vamos a romper con eso, vamos a elaborar la mejor herramienta administrativa posible y cuando cambiemos porque ascendemos, por ejemplo, que ya no soy jefe de servicio, que ascendí al área de supervisión o que ascendí a la subjefatura, voy a dejar en el servicio una carpeta excelentemente elaborada. ¿Que va a tener cuestiones que mejorar? Sí, como todo. ¿Por qué? Porque cambian los procesos, cambian los procedimientos, cambia la plantilla, en fin, hay cambios. Me van a oír de repente tomar aire porque estos pulmones todavía están batallando. Ok. El segundo elemento es la infraestructura blanda. ¿Cómo se integra la infraestructura blanda? La infraestructura blanda está integrada por el capital humano, los talentos humanos y por la normatividad aplicable. Como les decía, en estos momentos de transición se está reconfigurando la normatividad aplicable a la institución. Antes pertenecían a servicios de salud, ahorita pertenecen a IMSS Bienestar OPD e IMSS ya tiene lineamientos muy bien definidos, preestablecidos, tanto desde funciogramas, desde manejo de plantilla teórica y nominal, desde herramientas administrativas, controles, indicadores, en fin. Todo eso lo van a recibir y lo único que van a hacer es, por una parte, aprenderlo y por otra parte, tenerlo a mano para consulta. Siempre es muy bueno tener una carpeta de apoyo a la carpeta administrativa con todas esas herramientas que se requieren para consulta. Por ejemplo, el contrato colectivo de trabajo. En el contrato de colectivo de trabajo 23-25 ya aparece IMSS Bienestar, OPD. Entonces, vale la pena contar con al menos una copia del contrato colectivo de trabajo para que ahí revisen los aspectos que es, a partir de los cuales se rige la institución. Luego tiene una infraestructura crítica, elementos de la infraestructura crítica denominados criterios mayores. ¿Cuáles son? Eficiencia y suficiencia del recurso humano en función de la capacidad instalada y de los procesos de la unidad. Tiene que haber congruencia
con el capital humano, con los talentos humanos. Después, las áreas críticas, la seguridad de las instalaciones, las autorizaciones sanitarias y el expediente clínico. Y con áreas críticas no estoy hablando de unidades de cuidados intensivos, estoy hablando de áreas que son eje para la prestación del servicio. Y finalmente, el cuarto elemento de infraestructura son los procesos ligados a la infraestructura, por ejemplo, los servicios subrogados. Cuando la institución no tuvo posibilidades de tener, por ejemplo, lavandería, servicios de hemodiálisis, mmm, servicios para prótesis, prótesis metálicas, por ejemplo, o para implantes, se generaban servicios subrogados. Ese es parte de los procesos ligados a infraestructura. Acciones de prevención y detección, todo todos los elementos a partir de los cuales se generan paquetes de servicios que permiten eh, prevenir problemas de salud, realizar detecciones para tratar de contener un poco los procesos de enfermedad. Y red de frío y inmunizaciones. Entiendo que servicios de salud se queda con las redes de frío y se queda con todo lo relativo a medicina preventiva, lo de salud pública. Eso todavía está reconfigurándose porque IMSS Bienestar OPD va a tener un área de salud pública. ¿Sí? Bueno, este, esta, este esquema le sirve muchísimo para trabajar el diagnóstico situacional. ¿Sí? Nos encontramos en la fase 1 porque se está analizando la estructura, la capacidad instalada de las unidades que pasan a IMSS Bienestar OPD desde centros de salud, hospitales de segundo y tercer nivel, hasta hospitales de alta especialidad, para identificar qué tanto es posible continuar con la calidad, qué más requieren esas unidades para enriquecerlas y que puedan cumplir con las funciones para las que fueron creadas. En esta fase estamos. Se están identificando y estandarizando procesos y procedimientos en lo cotidiano, cómo se dan, qué se requiere y cómo pueden fortalecerlo. Obviamente, eh, lo que estamos viviendo es un enfoque reactivo, es decir, un enfoque de respuesta a los requerimientos, pero tenemos que ir transitando a un enfoque proactivo, es decir, estar en posibilidades de yo identificar necesidades y diseñar lo que se requiere o reconfigurar procesos y procedimientos para cumplir con las expectativas del usuario y expectativas no solo desde el punto de vista de gusto o de opinión, sino expectativas en función de la problemática de salud. Para ello es importante que nos queden claros los tipos de procesos administrativos que hay. Hay procesos gerenciales, operativos, de soporte, funcionales y organizacionales. ¿Cuáles son los tipos de procesos administrativos gerenciales? La gerencia es función de la alta gerencia, es decir, de la alta dirección de los niveles centrales. Hemos dado en decir, es que mis procesos gerenciales de una unidad, por ejemplo, de un servicio, es válido. Es válido en la medida en la que esos procesos tienen subordinados subprocesos y tienen subordinados aspectos operativos. ¿Sí? Obviamente la gerencia estratégica tiene que ver con el manejo eficaz, eficiente, científico y humano de lo que concierne a una determinada organización, en este caso a hospitales o unidades de salud. Define las estrategias y metas a lograr, obviamente desde mediciones. Recuerden que les comentaba, yo no puedo medir lo que no conozco. Primero tengo que conocer a fondo a la institución,
a sus procesos, a sus procedimientos, a su personal, a su manejo de recursos para yo poder medirlos. Primero tengo que conocer para poder medir. Y luego, para poder modificar algo, primero tengo que medir, porque de otra manera, ¿cuál va a ser mi referente? Y la medición me permite identificar el estado de las cosas y compararlo con lo que está planeado, con el diseño. La alta gerencia, los procesos gerenciales que están dados de la alta dirección son aquellos que nacen de los planes nacionales de desarrollo, y de esos planes nacionales de desarrollo surgen los planes sectoriales de salud. Yo espero que se den una zambullidita en el plan sectorial de salud de cada uno de los estados, que está alineado, obviamente, con el Plan Nacional de Salud. El Plan Sectorial de Salud son planes estatales de salud alineados al Plan Nacional de Salud. Esta gerencia estratégica va más allá de la gestión administrativa, porque muestra una postura ideológica. Ahorita estamos en un momento en el que la postura ideológica es un servicio de salud gratuito para toda la población, que está escrito en la Constitución, nunca se había cumplido, ahorita se está en camino a cumplir, y esa es la postura ideológica. Servicios de salud gratuitos, suficientes, eficientes para el 100% de los mexicanos. Toca lo social, toca lo cultural, porque esas pautas culturales tienen que ser consideradas para el diseño y para la implementación de los servicios de salud. Y hace evidente el comportamiento organizacional. Sabemos que actualmente las instituciones están muy comprometidas. Ustedes a donde vayan, las unidades tanto de atención de primer nivel como hospitalaria están entrampados. He visitado varios centros de salud y me llama poderosamente la atención que están muy vacíos. No sé cuál sea lo que está sucediendo en su estado, pero yo los he visto subutilizados. Habiendo tanta problemática en la población, tanta carga de enfermedad para diabetes, hipertensión, enfermedad autoinmune, en fin, cáncer, que no me cabe en la cabeza cómo están tan subutilizados los centros de salud. Tendrían que estar haciendo mediciones periódicas del diabetes, de la persona con diabetes, de la persona con hipertensión, seguimiento de la persona con enfermedad autoinmune. Es decir, tendrían que estarse, la población tendría que estar más cerca de los servicios de salud, porque eso también es un verdadero problema. En la medida en la que no educamos en salud, la población no está en buenas condiciones. Estos procesos gerenciales tienen varias fases. La fase de planificación, la fase de implementación y dirección, obviamente, y la fase de control. Pero para ello, estos procesos administrativos gerenciales requieren de un equipo táctico. Probablemente ustedes recuerdan los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. El doctor Covey hablaba de que las personas de manera muy general se encuentran en un nivel de dependencia y logran acceder al nivel de interdependencia cuando logran la victoria privada. Déjenme ver, aquí hay un comentario. Puede ser por falta de salud de la población. Efectivamente, tienes toda la razón. Es por falta de salud de la población, pero esa es una deuda profesional de nosotros. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Cuando recorría los servicios y escuchaba que el personal de enfermería le respondía al paciente cuando le preguntaba, señorita, porque para todos somos señoritas, ¿verdad? Señorita, ¿cómo estoy? Después de una medición de presión arterial o después de una medición de glicemia capilar, le decían bien. Y yo le decía a la enfermera, venga para acá, venga para acá. ¿Por qué le dice al paciente que está bien? Es que está bien, jefa. Yo le decía, no, dígale cuáles fueron las cifras y por qué usted considera que está bien. Tiene tiempo ahorita, ¿verdad? Sí.
está en su momento de medición de glicemia capilar y de toma de signos vitales a los pacientes. Dedíquele unos segundos a cada paciente. Dígale las cifras, esa es su manera de educarlos, porque de esa manera, en otra ocasión que vaya a algún servicio de salud y que el médico le pregunte, oiga, ¿y usted cómo ha estado de su azúcar? Le diga, fíjese que estuvo hospitalizado y todo el tiempo no bajaba de 150, 160, 200, no sé, la cifra que fuera, o al hipertenso. Oiga, ¿y cómo ha estado usted? Fíjese que estuve hospitalizado y mi presión no baja. La peligrosa, la señorita me decía que era la peligrosa, no bajaba de 100 o 110, o la peligrosa estaba en 80 o en 90. Es decir, tienes toda la razón. Tenemos una gran deuda profesional y los directivos somos los responsables de organizar al personal para que el personal eduque en salud. No hace falta que reúnan familiares y que no tengo sillas y que no a ver, uno a uno, lo que pueda hacer. Les decía, cuando el personal logra la victoria privada, es decir, cuando es proactivo y no está esperando a que le digan qué hacer, sino visualiza lo que sucede en su entorno e identifica qué hace falta, se convierte en una persona proactiva valiosísima. Punto número 2, empezaron con un fin en mente. A mis estudiantes de licenciatura les decía, ustedes no pueden llegar a un trabajo en equipo a esperar que alguien les diga qué hacer, por favor. ¿En qué son buenos? Usted en escribir, en tomar notas rápidas, usted en buscar información, usted en el manejo de la computadora, usted, bueno, incorporen, aporten sus habilidades, lleguen con un fin en mente. Tenemos que trabajar un tema con 5 o 6 capítulos. Cada quien tome un capítulo, cualquiera. No me digan que no lo conocen, por supuesto que no lo conocen, por eso lo van a estudiar, porque si lo conocieran, ¿para qué estarían aquí? ¿Sí? Sí, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bueno, siempre lleguen con un fin en mente. ¿Y cuál es el fin en el trabajo colaborativo? Aportar. ¿Qué voy a aportar? Aquello en lo que tenga habilidades. Y luego identifique qué es lo primero. Alguna vez me llegó personal de enfermería a los servicios y ya que terminaba de pasar lista, en una ocasión llegó un señor con una criatura en brazos y me dijo, señorita, soy el esposo de Lupita, mi hijo está muy mal. Nada más con tocar al bebé me di cuenta que tenía una hipertermia marca demonios. Le dije, vaya a urgencias, que le presten compresas frías, empiece a poner compresas frías, ahorita baja Lupita. Fui por Lupita al servicio y le dije, Lupita, te vas ahorita inmediatamente. No, yo ahorita elaboro el pase de salida, nada más fírmame el contrato en blanco y llévate esa criatura al hospital de pediatría. Yo me hice cargo del pase de salida, se atendió a su bebé y después regresó. Le dije, no regreses, vete con esa criatura. ¿Qué es lo primero? Lo primero es la vida. Por fortuna, siempre tuve el apoyo del personal a mi cargo y eso es algo excepcional. Uno se convierte en un líder bueno porque tiene gente buena a su alrededor, porque el líder no lo hace todo, lo hace la gente, no lo hace el líder. Y cuando al líder le queda claro qué es lo primero y al personal le queda claro qué es lo primero lo primero, se transita de un nivel de dependencia a un nivel de independencia, porque se necesita ser independiente para lograr la interdependencia. La primera es la victoria privada, la segunda es la victoria pública. La siguiente parte de esa independencia del personal, les comentaba, porque eso lo he trabajado siempre con todos mis grupos, siempre piensa en ganar, ganar. Esta herramienta, esta carpeta gerencial que estás haciendo es para que ganes tú en desarrollo de habilidades y para que gane la institución en contar con herramientas administrativas excelentemente elaboradas que se van a quedar en el servicio para que el siguiente que venga pueda utilizarla, porque generalmente accedemos a los servicios como novatos. Les comentaban en los grupos anteriores que cuando accedí para jefe de piso, cuando concursé para jefe de piso, pues me preparé
me preparé con los procesos y procedimientos del servicio. Yo soy especialista en enfermería quirúrgica. Me preparé para acceder a una jefatura de una unidad quirúrgica, una unidad compleja. Me preparé en muchos sentidos y cuando llegué, que ya me citaron para la plaza, yo lo primero que les pregunté es, ¿cuándo hago el examen y quién me va a entrevistar? Y se me quedaron viendo así como si fuera yo un bicho raro y me decían, ¿cómo? Sí, ¿cuándo voy a hacer el examen y quién me va a entrevistar? Dije, no, 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 fírmele aquí. Firmé el documento y me dijeron, el lunes se presenta como jefe de servicio. Y yo dije, madre, si no me hubiera preparado como me preparé para una entrevista y una entrevista dura y para un examen y un examen duro, ¿cómo hubiera empezado a trabajar en la unidad quirúrgica? Como decía mi abuelita, con los piececitos. No, uno necesita prepararse porque para ganar, denme un segundo, para ganar, yo necesito considerar lo que voy a ganar yo, otro espacio de trabajo, un mejor salario, pero también tengo que darle a ganar a la institución. No es posible que llegue eh, a ver qué hago. No, 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 yo ya iba, pero clarito, muy bien enfilada a la eficiencia operativa quirúrgica, al control de procesos, a las medidas de seguridad, es decir, ya tenía muy claro lo que había que hacer en la unidad quirúrgica. Y obviamente una victoria pública importante es pensar en ganar, ganar. Después, comprender antes de ser entendido. Siempre busqué entender al personal, no esperaba que me entendieran. Lo primero que entendí es que el personal no trabajaba para mí, yo trabajaba para el personal. Yo generaba procesos administrativos eficientes para facilitar el trabajo del personal. Por tanto, eh, nunca fue mi idea que el personal estuviera a mi servicio, pero para nada. Y nunca he entendido esa cuestión. Y el siguiente es sinergia. Súmese, siempre súmese, que su presencia en donde vaya implique aportaciones, no nada más estar presente sin identificar qué se puede aportar. Y el séptimo hábito, afilar el hacha, estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Una enfermera que no es buena clínica es una enfermera peligrosa para el paciente, para el servicio, para los servicios de salud, para todo. Una enfermera tiene que estar altamente calificada en lo que hace. Para yo brindar el proceso de cuidado en la unidad quirúrgica, tengo que estar altamente calificada, porque soluciones templadas, observar el tono de la sangre, es decir, una enfermera quirúrgica alerta, altamente calificada y atenta a lo que pasa. Y lo mismo es en cualquier área. Por tanto, el equipo táctico requiere, uno, proactividad, no un equipo que esté esperando a que le digan qué hacer, sino un equipo que se sume. Un equipo altamente comprometido. Nada de que me voy porque ya son las 3. Me tengo que ir a las 3 porque si yo me voy puntualmente, habla de mi eficiencia. Pero entonces yo tuve que preparar mi enlace de turno. El enlace de turno se prepara. Nada de que, ya van a llegar y a ver cómo encuentran al paciente. No, señora. El enlace de turno se prepara desde cuando menos una hora antes de que llegue el personal. Yo reviso a mis pacientes, arreglo equipo instrumental, es decir, tengo mi tiempo perfectamente definido y no estoy sentada en el control con el teléfono. Y no se los estoy contando porque me hayan contado, ¿sí? Sino que esto es lo que desgraciadamente se está dando. Obviamente, un alto compromiso y un comportamiento moral. Hace poco me enteré de que en un turno nocturno, un paciente se quejó del ruido que hacían las enfermeras y una enfermera gritó, ay, pues, ¿qué le pasa si no está en un hotel? Y yo pensé, ese es un comportamiento altamente inmoral. Primero, yo tengo que respetar el sueño de los pacientes y tengo que buscar ser muy sigilosa para mis procesos y mis procedimientos en turno nocturno, porque hay pacientes que no duermen, pero hay pacientes que sí. Tengo que ser muy respetuosa
y no andar como los taxistas en la calle con la caliente a todo volumen, que yo detesto esa música. Es mi gusto no oír esa música, y cuando me subo en un taxi y está esa música, le digo al conductor, ¿le puede bajar al máximo, por favor? Y a veces me dicen, ¿no le gusta? No, señor, no me gusta. Nunca escucho ese tipo de música. Qué pena. Si usted le escucha, escúchela cuando ande solo, porque está generando un servicio. No estoy comparando a las enfermeras con los taxistas. Lo que estoy comparando es el tipo de música. Entonces, un comportamiento moral en todos los sentidos. No faltar el respeto a mis compañeras, a los pacientes, a los directivos, porque no se vale. Y que sean visionarios. El gerente de servicios de salud requiere un equipo de gente visionaria que puede identificar qué es lo que está sucediendo en el servicio y cómo puedo reconfigurar esas actividades para mejorar lo que está pasando en el servicio. Eso depende del personal operativo, pero también del personal directivo, por el que el directivo en enfermería, empezando por el de primera línea, que es el jefe de servicio, es el responsable de verificar en el servicio que efectivamente el cuidado se brinda de acuerdo a lo predefinido para el servicio. ¿Sí? Hospitalización de qué es, de aislamiento, de pediatría, de obstetricia, de medicina, de cirugía, de qué es, unidad de cuidado crítico, UCIN, y de acuerdo a ese tipo de atención que se requiere brindar, que identifique si efectivamente se está dando como debe de darse. Se requiere gente visionaria. ¿Sí? Los procesos administrativos gerenciales parten de que la alta gerencia evalúa los impactos, pero durante la evaluación de los impactos identifica omisiones, desviaciones de los procedimientos y hace las correcciones pertinentes en el momento. La medición no resuelve problemas. La medición no mejora la calidad del cuidado, para nada. La medición nos da una imagen de lo que está sucediendo, pero si nosotros identificamos en eso que está sucediendo desviaciones, de una vez corríjalas. Enseñanza incidental. No nada más mida por medir, no sirve, eso no sirve. Hay que medir, pero medir e identificar desviaciones y corregir en el momento. Edward Deming proponía o propuso, y es algo que todavía es vigente y que se utiliza en servicios de salud, propone planear a partir de metas, pero no nada más la meta, no nada más el número, sino cómo alcanzar ese número. Hacer traducido o en términos de acciones, pero con educación a quien realizan las tareas. La gente no adivina. Si a la gente yo no le digo lo que espero de ella en una clínica de catéteres, en una clínica de heridas, en un área de hospitalización, al determinar las escalas EVAT, es decir, si no enseño a las personas lo que se requiere, las acciones no siempre son como son esperadas. ¿Sí? Verificar, parte del ciclo Deming es verificar, pero a partir de mecanismos y determinar resultados y obviamente evaluar. Y actuar como elemento correctivo de acuerdo con el plan predefinido y con el objetivo preestablecido traducido a metas. ¿Cuáles son los procesos administrativos operativos? Ya vimos los procesos gerenciales, ahora veamos los operativos. Los operativos tienen que ver con pasos y actividades en términos de tareas operativas. Obviamente que requiere planificar, y a esa planificación hay que dotarla de recursos para generar un servicio. Ese servicio se distribuye y obviamente ese servicio que se distribuye tiene que ser a partir de la gestión de calidad y servicio al usuario. Todo ese discurso de la calidad cobra sentido cuando lo validamos en cada uno de los procedimientos que realizamos en las unidades hospitalarias.
O porque obviamente se espera que se incremente la productividad y que se disminuyan los costos. Cuando tengo un egreso hospitalario oportuno, disminuyo la posibilidad de infecciones. Cuando yo brindo un cuidado altamente calificado y no permito que el paciente se escare, disminuyo, no se pueden imaginar en cuántas, en qué magnitud los costos. Y obviamente esto tiene que ver con la satisfacción del usuario, porque los procesos en términos de procedimientos tienen que ser acordes a las características del usuario. Una herramienta para los procesos operativos es el PEPSU. Probablemente se acuerdan. El proceso, la entrada, los procedimientos, la salida y el usuario. Este es el PEPSU. Pero fíjense que a mí nunca me hizo sentido así. A mí me parece importante partir de mi usuario. Por eso yo lo veo así. ¿Sí? ¿Quién es el usuario? ¿Y qué espera ese usuario al entrar en todo este proceso? ¿Sí? Es un usuario que entró enfermo y obviamente espera salir sano, ¿sí? O espera salir con un problema de salud controlado, o es egresado por máximo beneficio y no podemos más que controlar la situación y egresarlo en mejores condiciones, o egresa por defunción. Y luego ya me queda clara la imagen de ese usuario, cómo entra y qué requiere, cuál es la salida, es decir, qué entrego: área médica, trabajo social, enfermería, nutrición, rehabilitación, o entra otro proceso. ¿Cuáles son las salidas por las cuales transita ese usuario? ¿En qué procesos porque a partir de qué procesos pasan? Por el proceso de atención médica, cirugía, medicina, obstetricia, pediatría, alta especialidad, cuidado general especializado. ¿Y cómo entró? ¿Por admisión o por urgencias? Y luego, ¿qué papel juegan esos proveedores? El área de informática, el área de suministros, el área de mantenimiento, fundamental, porque estas entradas tienen que ver con actividades mutuamente relacionadas. Déjenme ver, hay otro comentario. Sí, qué bella, gracias por compartir. Esas actividades mutuamente relacionadas es de esperarse que lleven a un resultado previsto, a un producto o un servicio, ¿sí? Ahora bien, la salida de un proceso puede ser la entrada a otro. La salida del servicio de urgencias es entrada a hospitalización, a cirugía o a la unidad de cuidado crítico. Obviamente, esta concatenación de servicios necesariamente es de esperarse que genere un flujo de valor. Hay actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor, pero que son indispensables para que se dé ese proceso eh, operativo. ¿Cuáles son los procesos administrativos de soporte? Son procesos que dan apoyo a los procesos tácticos, servicios de apoyo. Por ejemplo, el proceso de cuidado requiere soporte, procesos de soporte como limpieza, conservación, mantenimiento, lavandería, farmacia, ¿sí? Auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Para integrarnos en ese proceso de cuidado, el departamento de enfermería también se suma en la gestión del cuidado. Déjenme ver, hay más comentarios. Ok, sí. Esos son los procesos administrativos de soporte y he de considerar los que son fundamentales. Cuando estuve en la unidad quirúrgica, uno de los éxitos de la eficiencia operativa fue el apoyo del personal de limpieza, porque acuérdense que en el área quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía, cuando teníamos cirugía contaminada, se requería una limpieza del área y desinfección, pero rápido, pero bien, que
yo lo que hacía es que al terminar la desinfección de la sala, tomaba cultivos rápidos y los llevaba al laboratorio. Obviamente el cultivo no tarda 1 hora, pero eso no era el punto. El punto era que cuando estuvieran los resultados me garantizara que esa sala se había desinfectado correctamente y siempre obtuvimos resultados negativos. Eso fue muy bueno. Con esto les digo que hay procesos de apoyo que no necesariamente voy a tener en el momento, voy a tener después, pero eso me permite identificar que la manera como hacíamos la limpieza y la desinfección de esa sala de operaciones era altamente eficiente. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos administrativos funcionales? Los funcionales tienen que ver con operaciones que están orientadas a la producción. Los procesos administrativos funcionales tienen que ver con la cartera de servicios y con la orientación al usuario. Y son apoyados por tecnologías, por finanzas, por administración de personal. Esos son los procesos funcionales. Y los procesos administrativos organizacionales generalmente son los que realizan los administradores de las unidades. La asignación de recursos físicos, tecnológicos y de talento humano, la asignación de tareas para cumplir con los objetivos, con los planes preestablecidos. Cuando no hay medicamentos o un tipo de medicamento en una unidad hospitalaria, ¿de quién es responsabilidad? No es responsabilidad del personal de enfermería, es responsabilidad de los administradores en función de sus procesos administrativos organizacionales. Y de repente nosotros nos metemos en luchas intestinas de cuestiones que no nos corresponden. Zapatero a tus zapatos. Informa. Informa porque necesitas el apoyo del área administrativa para contar con consumibles, con material de curación, con medicamentos, porque además los medicamentos tienen que ser seguidos de manera muy estrecha por el área médica, porque explíquenme, ¿quién prescribe? Tenemos que ser muy cautas en este sentido para involucrar al que se tenga que involucrar y nosotros no desgastarnos en cosas que no debieran ser. Bueno, el siguiente tema quise empezar por la asesoría para los 3 primeros elementos de la carpeta porque son importantes. Portada, introducción y antecedentes. ¿Sí? Ya les comenté la portada, la introducción, los antecedentes, porque es indispensable el diagnóstico de situación. ¿Sí? Ahorita vamos a empezar por diagnóstico de situación. ¿Cuáles son las herramientas de gestión? Pero regresémonos un poquito. ¿Se acuerdan que les platicaba de la gestión del cuidado, la gestión del talento humano, la gestión de los recursos y la administración del servicio? ¿Y por qué no digo gestión del servicio? Porque es más sencillito. La gestión tiene mayores implicaciones. Administración del servicio. ¿Qué herramientas necesito para la gestión del cuidado? Para el cuidado general, requiero guías de práctica clínica, manual de organización y manuales de procedimientos. Para el cuidado especializado, bueno, guías de práctica clínica de cuidado especializado, manual de organización y de procedimientos y hojas de registro de indicadores de calidad para la gestión del cuidado. Obviamente, hoja de registros clínicos, estado de salud del servicio, en fin, una serie de herramientas que vamos a ver en su momento. ¿Qué requiero para la gestión del talento humano? La plantilla teórico y nominal y el cuadro de distribución general en el departamento de enfermería. En el área, por ejemplo, que esta es otra propuesta que les voy a hacer, termino y les hago la propuesta. En el área, por ejemplo, la plantilla del área, ya no la plantilla teórica, sino la plantilla del área, nada más por funciones. Cuántas enfermeras generales, cuántas especialistas, cuántas auxiliares y dónde están ubicadas. Y el cuadro de distribución del área. Y para el servicio, un cuadro de distribución del servicio donde esté
El nombre del personal también, esas se las voy a poner a su disposición, donde esté el nombre del personal, la categoría, los días de descanso y qué es lo que le corresponde, cuáles son las funciones que va a desempeñar, además del cuidado en el servicio que va a recibir y que va a entregar. Para la gestión de los recursos, para la gestión de los recursos físicos requiero tenerlos en tabla que contenga qué recursos hay existentes, qué recursos están funcionando y, y cuántos son necesarios. Por ejemplo, tengo, sencillito, tengo 10 bombas, pero tengo funcionando 8 y necesito 20. Esa diferencia es la que me da la pauta para la gestión del recurso físico. Si hablo de recursos materiales, lo mismo, en tabla, qué recursos materiales tengo en el servicio, cuántos existentes y cuántos necesarios. ¿Sí? Y si hablamos de la administración del servicio, de la subjefatura, de la jefatura, de la dirección o de la división de enfermería, hablamos de los métodos de supervisión, del cuidado, de la gestión del talento humano, de la administración de recursos, de administración del departamento. Pero también para la administración del servicio, yo requiero tener perfectamente desglosados cuáles son los procedimientos que se desarrollan en la jefatura de enfermeras. Por ejemplo, pases de entrada o de salida se elaboran en el departamento de enfermería, se autorizan en el departamento de enfermería y pasan al recurso y al departamento de recursos humanos para que se haga el descuento si procede. ¿Sí? ¿Qué otra administración del servicio? Por ejemplo, la solicitud de cambio de vacaciones. Tienen que pasar por el departamento de enfermería porque si no se entrampa el proceso de cuidado si el departamento de personal es quien autoriza o retira vacaciones. Generalmente se programan en el departamento de enfermería y se pasan al departamento de personal para que en el departamento de personal se validen, se autoricen, ¿sí?, esas vacaciones, pero la preautorización la da el departamento de enfermería. Y así hay diferentes cuestiones. ¿Sí? Vacaciones, cambio de descansos, por ejemplo, tienen que solicitarse en el departamento de enfermería. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se me mueven los descansos, se mueve la plantilla del personal y se me mueve la dotación de personal en los servicios y eso afecta el cuidado y puede generar riesgos graves por falta de personal. Ok, eso en cuanto a administración del servicio. Lo que les decía, la propuesta que les decía era en función de, ay, se me fue, ya ven, me hubiera interrumpido. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Sí? Ya vimos lo de antecedentes de manera muy concreta y clara y vámonos ahora al marco jurídico. ¿Qué marco jurídico soporta la elaboración de una carpeta gerencial? ¿Sí? Este marco jurídico va a ser también muy concreto. El respeto por lineamientos jurídicos básicos. ¿Leyes de qué? Leyes de salud, leyes laborales y leyes de educación. Las tres están implicadas en el proceso de cuidado. Ah, ya me acordé. Déjenme decirles. Sí. En relación a la gestión del talento humano y a los procesos de los servicios, la propuesta es que para las subjefes, no las jefes de servicio, las jefes de servicio están a cargo de cada uno de los servicios, pero esos servicios se pueden alinear para que la subjefe o la supervisora, lo que pasa es que aquí está muy ambiguo todavía, en la institución no hay supervisoras, nada más hay subjefe de enfermeras. Y cada subjefe de enfermera se hace cargo de una área y el área se alinea. Por ejemplo, el área de cirugía se integra por cirugía, hospitalización, la unidad quirúrgica y la selle. Ese es el área de cirugía. El área de medicina es
urgencias, medicina hospitalización y unidad de cuidados intensivos de adultos. El área de pediatría, donde es el caso, el área de pediatría está dada por urgencias pediátricas, todas las pediatrías hospitalización y la unidad de cuidados intensivos pediátricos y las unidades de neonatología. Ese es el área de pediatría. El área de ginecobstetricia está constituida por el área de admisión de ginecobstetricia, el área de labor, expulsión, código mater y hospitalización de ginecobstetricia, que obviamente es una parte de muy corta estancia y otra parte es un poquito más larga, lo que concierne a ginecología. Esos son de manera muy general los procesos. Cuando una subjefe trabaja los procesos alineados, es capaz de identificar qué pasa en urgencias, qué pasa en hospitalización y qué pasa en UCI. Es decir, voy siguiendo el trayecto del paciente por área y generalmente estas áreas son consideradas las 4 troncales. Si el hospital, por ejemplo, tiene un área de cirugía, por ejemplo, en el caso del INCAN, todo lo que concierne al área quirúrgica está a cargo de una subjefe o puede estar a cargo de una subjefe. Admisión, por ejemplo, consulta externa desde la planeación de la cirugía. Admisión, quirófano y hospitalización de cirugía. Y la otra parte, que sería quimioterapia, bueno, el área de admisión sería, por ejemplo, cuando teníamos urgencias de adulto y pediátrico en la misma área de urgencias, nos apoyábamos entre subjefes. Una verificaba todo, recopilaba la información de urgencias de adultos, verificaba lo que sucedía en su proceso y seguía en continuidad con su proceso. En el caso del área de oncología, por ejemplo, ¿qué pasa en oncología desde la programación? La administración de los oncológicos, hospitalización de oncología medicina, es decir, de acuerdo a cómo tengan las unidades, seguir por procesos tiene muchos beneficios, pero tendrían que analizar en comité, en grupo, cómo organizar esos procesos. Sería una propuesta. ¿Alguien quiere compartir algo? Claro que sí, sí les voy a compartir la presentación. ¿Alguien quiere compartir algo? A ver, déjenme ver. Hay un micrófono abierto. ¿Alguien quiere compartir algo? Con toda confianza, preguntas. Yo, maestra Florencia. Adelante, Florecita. Entonces, lo que yo entiendo es que esta función de subjefes va a ser como lo que está planteando el IMSS-OPD, las gestoras del cuidado. Sí, porque no hay, no está separada la categoría de supervisora de la categoría de subjefe. Nada más existe jefe de enfermeras, subjefe de enfermeras, jefe de piso, enfermera especialista, enfermera general y auxiliar de enfermería. Nada más. Son las únicas categorías que existen en la institución. Porque esto nos limita problemas, nos elimina problemática. Ah, ok. Es muy probable que se vaya a sumar, que se vaya a adoptar esa modalidad. Sí, porque yo había tenido entendido, maestra, que era la jefa de enfermeras, una subjefe, que yo me había como cuestionado si era la que iba a hacer las funciones de supervisión y las gestoras del cuidado, que yo más bien también lo había analizado que iban a ser como las jefas de piso. No sé en algún estado si ya tengan bien implementado esta parte administrativa en la parte de enfermería. Sería fabuloso que nos apoyaran en los estados, porque en IMSS Bienestar OPD no hay gestores del cuidado. Serían, como bien lo dice, las jefes de servicio, las jefes de piso. ¿Alguien en algún estado que ya tenga esto ya establecido que nos apoye? ¿Nadie?
Maestra, Adelante. aquí, por ejemplo, bueno, pues hasta donde nos han explicado las jefas de que, por ejemplo, está la jefa, la subjefa, este, y lo que son las enfermeras gestoras del cuidado van a hacer la función de lo que son ahora las supervisoras. Y de ahí se van las especialistas, las enfermeras pues generales y luego los auxiliares. Hasta el momento eso es lo que pues nos han explicado cómo va a quedar. Perfecto, porque entonces Van a fíjate, desaparecer las supervisoras de piso que antes eran la secretaría. fíjate, ahí habrá que esperar un poquito. Lisa, Maestra, Elizabeth, perdón que la interrumpa, Sí. es que la compañera Claudia Terán tiene abierto su micrófono y no nos deja escuchar. Claudia, Sí, ¿eres tan amable es en cerrar verdad. tu micrófono? Déjenme localizarla. Ah, déjenme ver. Claudia. Claudia, ¿eres tan amable en cerrar tu micrófono? Ya lo cerró, maestra. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, les comentaba que es muy probable que tengamos que, déjenme quitar quitarme para no distraerlas. Les comentaba que es muy probable que las gestoras de servicio en realidad tengan la función de las jefes de piso. La jefe de piso como directivo de primera línea, no, déjenme volver. La jefe de piso como directivo de primera línea tiene la función de verificar que el cuidado se brinde de acuerdo a los estándares preestablecidos y de acuerdo a las necesidades del paciente en el servicio, en los servicios. Cada, cada jefe de piso tiene un tramo de control. Recuerden, tramo de control, las personas que un jefe es capaz de supervisar y asesorar, y obviamente es quien tiene a su cargo a todos los pacientes de ese servicio. Sí, sí, sí. Sí, porque Como yo dice ahí, Lupita, yo ahí ya le entendí, maestra, cómo es que usted dice, por ejemplo, una gestora o subjefe, el área quirúrgica, cuál va a ser su ámbito de control. Y creo que así como usted lo plantea, suena como, es muy coherente, vamos, que así quizás vaya a suceder. No lo sé, porque hasta donde yo me quedé todavía no a menos aquí en el DF, no ha llegado esa parte de cómo va a quedar administrativamente la jefatura de enfermería, pero así como usted lo plantea, a mí me suena como muy lógico. Y entonces, ¿cuál sería el ámbito de control de una gestora del cuidado, por ejemplo? No sé si alguien esté de acuerdo o tenga ya otra experiencia. Bueno, lo que maestra, sucede es que en el IMSS, déjenme ver porque ya no puedo regresar a la presentación. En el IMSS no tenemos la categoría de gestora del cuidado. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Araceli, soy Araceli. Adelante, Araceli. Bueno, como usted dice, yo creo que eso de gestoras de cuidado está implementado en lo de IMSS Bienestar. ¿Estará implementado? Entonces, pues yo creo que es algo que todavía no está bien formulado y que sí, como dice usted, tendríamos que esperar un poco para ver cómo queda toda esta cuestión, cómo queda distribuido o reorganizado todo esto. Entonces, sí, porque yo no había escuchado eso de gestora. Sí, y es que en realidad una manera de organizar que es muy sencilla y desde el punto de vista organizacional ha sido muy exitosa es contar con una jefe de enfermeras, contar con subjefe de enfermeras que son quienes realizan la labor de supervisión, contar con jefes de piso o jefes de servicio, que son las que coordinan, organizan el personal ya en cada uno de los servicios y son la primera línea de gestión. Y de ahí a especialistas, enfermeras generales y auxiliares de enfermería. Desde el punto de vista administrativo, ha rendido muchos frutos.
ha funcionado muy bien, porque les digo, dentro de la estructura IMSS no existe la categoría de gestor del cuidado. En realidad, la jefe de servicio efectivamente cumple la función de gestor del cuidado, pero la denominación como tal no existe dentro del IMSS. Pero bueno, tenemos que esperar un poco, como bien comentan, porque IMSS Bienestar, a pesar de que pretende replicar el modelo, una parte de régimen ordinario, lo que corresponde, porque IMSS Bienestar OPD es atención a población abierta, pero sí replicar el modelo de IMSS Bienestar, es decir, la otra vertiente administrativa que tenía el IMSS fuera de régimen ordinario, que es régimen ordinario es para todos los trabajadores y sus familias. IMSS Bienestar es para población de responsabilidad del IMSS, que no tenía derecho a seguro social, pero que tenía un mecanismo de contribución al IMSS para tener los servicios de salud. IMSS Bienestar OPD tiene ciertas diferencias, tiene capital propio, tiene administración propia, aunque forma parte de la familia IMSS, pero sí todavía tendríamos que esperar un poquito más a que se consolide, porque insisto, se están tomando elementos buenísimos que fueron muy exitosos en servicios de salud para incorporarlos a IMSS, los CARA, es decir, muchas, las UNEMES, muchas maneras de brindar atención a la población que ha sido muy exitosa para servicios de salud. ¿Sí? Ok. Comentábamos de lo relativo al marco jurídico. Tiene que ser muy concreto y muy pequeñito porque este marco jurídico respalda la elaboración de la carpeta. Y les decía, tiene que ver con la legislación en salud de manera muy gruesa, tiene que ver con la legislación laboral, porque cuando nosotros dirigimos capital humano, tenemos que respetar derechos laborales. En la institución se trabajan 5 días a la semana, se tienen 2 días de descanso, se tienen 2 periodos vacacionales al año. Vamos a ver cómo quedan las vacaciones de riesgo que tenían en servicios de salud, que obviamente tienen que respetarse. El riesgo en el IMSS régimen ordinario se maneja de otra manera, pero vamos a esperar un poquito a ver cómo se maneja en servicios de salud, porque es lo que entrampaba de alguna manera las plantillas en los hospitales, que no tenían 2 periodos vacacionales, tenían 3 periodos vacacionales, los 2 normados por Ley Federal del Trabajo, más el de riesgo. Pero esos 3 periodos vacacionales hacía que las plantillas se vieran muy reducidas y que la dotación de capital humano para los procesos y los servicios se viera muy mermada. Y eso entrampaba mucho cómo se brindaba la atención. Entonces, en ese orden de ideas, todavía tenemos que esperar un poquito a que se reconfigure todo lo relativo a plantillas. Lo que se ha hecho hasta ahorita es incrementar las plantillas en lo indispensable, es decir, faltaban muchos especialistas. Si ustedes vieron, están entrando especialistas. Hay estados que atendieron muy oportunamente la formación de especialistas. Hay otros estados que no, y hay una debilidad con contar con especialistas. Personal de enfermería no falta. Eso es definitivo. Nunca ha faltado personal de enfermería. Lo que faltan son plazas. Las universidades de toda la República han generado el capital humano suficiente para el recambio generacional del gremio de enfermería. El problema es que no hay suficientes plazas, no se abren suficientes plazas. Personal esperando trabajo hay. La cuestión es que abran las plazas. Y las plazas de especialistas, como les decía, no todos los estados atendieron oportunamente la formación de especialistas. Y hubo cosas, ha habido cosas terribles, como que imagínense, nada más imagínense, lo pongo a su consideración. Imagínense una enfermera especialista en neonatología a distancia. Cuando ha realizado prácticas, cuando ha pisado campos clínicos,
para desarrollar habilidades técnico-instrumentales para atender a un prematurito que les gusta de 30 semanas. En servicios de salud no es posible que la gente haga procesos de formación a distancia. A lo mejor el componente teórico sí, pero las prácticas no se pueden omitir. Y esa ha sido una problemática muy seria, porque además de esas cuestiones peligrosas, altamente peligrosas, de formación de gente a distancia, cuando tenía que desarrollar habilidades clínicas, es dramático. Por fortuna, la institución está siendo cauta y está verificando qué procesos de formación son reconocibles en función de que tengan campos clínicos y que efectivamente hayan realizado práctica. Porque de otra manera, les digo, a ustedes les gustaría que tuviera necesidad de cuidado especializado y que las cuidara, que las atendiera alguien que nunca hizo prácticas. ¿Qué va a hacer con nosotros? Ese ha sido un problema muy importante en el país. Y desafortunadamente se empezaron a regalar títulos de especialidad y ahí el sector salud tiene que ser muy cuidadoso porque nosotros no trabajamos con papel. Nosotros no trabajamos con papeles, trabajamos con personas y nuestros errores se entierran. Entonces eso no es posible. Desgraciadamente son las cuestiones que sucedieron y que siguen sucediendo. Me acabo de retirar de un proceso de formación, fíjense, para maestros, ni siquiera para personal de salud, para maestros, porque con el grupo con el que empecé a trabajar, bueno, no tenía el perfil ni de licenciatura y conozco muy a fondo la licenciatura, he trabajado muchos años con licenciatura. No es posible que se le regale un diploma de maestría a alguien que no cubre los mínimos ni de licenciatura y habiendo terminado la licenciatura. Es decir, esto no puede ser, porque por eso nuestro país está como está, porque no buscamos la alta calificación profesional, buscamos papelitos para acceder a puestos. Eso no es posible, no es viable. Es una conducta inmoral. Imagínense, ¿qué cuidado voy a brindar si no sé? Si nunca he entrado en una unidad quirúrgica, si nunca he entrado en una unidad de cuidados intensivos y ya tengo un diploma que dice que soy especialista en neonatología, que dice que soy especialista en cuidados intensivos, ¿de qué se trata? Eso no es posible. Esos problemas tienen que resolverse porque es verdaderamente grave. Vámonos a diagnóstico situacional. Nos quedan unos minutitos. Vamos a empezar a ver un poquito de diagnóstico situacional. Por favor, revisen lo que hayan recibido como diagnóstico situacional. Les comentaba que es común que realicemos un híbrido entre diagnóstico situacional y diagnóstico de salud. El diagnóstico situacional no lleva estadísticas de salud. Si ustedes quieren hacer un solo diagnóstico, pongan en la primera parte el diagnóstico situacional, estructura, proceso y resultado. Y enseguida el diagnóstico de salud. Y ahorita vamos a ver cómo se realiza. El diagnóstico situacional, generalmente les digo que se incurre en ese error. El diagnóstico situacional es de infraestructura. ¿Cómo está la infraestructura? Recuerden el esquema de infraestructura dura. Hablen, desmenucen toda esa infraestructura dura. Recursos físicos, recursos materiales, recursos humanos y financieros. Estructura, proceso y resultado. ¿Cuánto hay? El diagnóstico situacional lleva una introducción. De manera muy general, la metodología que siguieron para realizar el diagnóstico situacional. Un diagnóstico situacional se realiza una parte mediante observación, la observación que ustedes tienen de cerca de qué tipo de camas, qué tipo de estructura, si es una construcción vertical, si es horizontal. Ustedes realizan la observación y la investigación documental en fuentes confiables. INEGI, estadísticas del Consejo Nacional de Población, estadísticas del CIARE, es decir, toda esa
observación e investigación que ustedes realizan. Déjenme hacer un paréntesis, hay un comentario muy importante. Hay mucha controversia porque aún no baja la información completa. Miren, otro problema que tenemos es que a veces cuando se convocan las reuniones, lo que he visto aquí en San Luis Potosí es que se está convocando a las jefes de enfermeras para darles información. Idealmente esa información tendría que bajarse a todo el personal. El tiempo que estuve en servicio de salud, busqué darle toda la información que tenía en ese momento, fue en el 2023, toda la información que tenía en ese momento del tránsito de servicios de salud a IMSS Bienestar. Les platicaba cuál es la estructura del IMSS, cuáles son sus procesos, cómo son sus controles, cómo son los diferentes peldaños en los que puede escalar el personal de salud, cómo son, cómo se dan los procesos en el IMSS. A veces se convoca al personal y no asiste. No escuchen comentarios, escuchen a sus jefes de enfermeras. Ellas están recibiendo ahorita capacitación, obviamente, esto lleva tiempo, están recibiendo capacitación y están recibiendo información. La fuente de información confiable, oportuna, son a partir de sus jefes de enfermeras. Son quienes deben darles la información. Así que no se angustien en cuanto la citen a información, asistan. Créanme que va a estar muy bien, va a estar muy controlado todo. No tengan desconfianza. La institución no pretende quitar derechos de ninguna manera, pretende reorganizarlos. Yo le comentaba, cuando llegué a servicios de salud se me hacía un problema gravísimo que, por ejemplo, pagaran los festivos con tiempo. Porque, insisto, hubo momentos en los que se operó el hospital, es decir, se trabajó en el hospital con un 56% de la plantilla. Eso no es posible. El personal estaba agotado, desgastado. Eso no está bien. El instituto lo que hace es que todos los festivos los paga en dinero. Ustedes hacen su festivo y a la quincena les llega su triple pago, que es muy diferente, es una forma de trabajar muy diferente. Ok, vamos a quedarnos aquí. Son 6:27. Les voy a mandar esta presentación ya, aunque nos falta ver lo demás. Vamos a trabajar lo de diagnóstico de situación. Empiecen con su diagnóstico de situación. Lo que tengan, lo que hayan recibido en el servicio, revísenlo a la luz de esto. ¿Sí? Van a poner los datos generales de la unidad y la situación de los determinantes de salud estatal. En el INCAN, como es un hospital de concentración, es posible que tenga que ver los nacionales. Y va a ser complicado porque reciben gente de la costa, reciben gente del desierto, como es San Luis Potosí, reciben gente de zonas cálidas, Chiapas, en fin. Es un hospital de concentración, un maravilloso hospital de concentración que recibe gente de muchas áreas. Entonces, vean lo relativo a educación a nivel nacional. No es fácil brindar educación en salud cuando la mayor parte de la población tiene un nivel educativo de 9.1 años, es decir, secundaria terminada y preparatoria iniciada, nada más. Vivienda y trabajo y cuestiones de salud. Y en salud, ustedes describan que actualmente la infraestructura de salud, aproximadamente el 91% de la población, era el 90.7 o el 91.7, saqué las cuentas de lo que se incorporaba a IMSS Bienestar OPD, a IMSS Bienestar y a IMSS Régimen Ordinario, y era poco más o menos el 90% de la población. Es decir, para ese 90% de la población, ¿cuál es la estructura que hay en salud? No tienen que hablar de que es morbilidad, mortalidad, no. ¿Qué infraestructura de salud hay para ofrecer a la población? Y luego la descripción del entorno geodemográfica. En esta presentación voy a identificar los anexos para mandar también los anexos. Ustedes ven, por ejemplo, la estructura destinada a la atención a la salud, los recursos físicos autorizados funcionando y necesidades en tabla. Eso es de estructura. Recursos materiales,
lo mismo en tabla. Recurso humano, para recurso humano, las jefes de servicio, plantilla teórica. Les voy a mandar los formatos de plantilla teórica. No sé si por parte de IMSS Bienestar o PD ya les hayan mandado herramientas administrativas. Si no les voy a mandar herramientas administrativas, ustedes decidirán si les son útiles. Funcionan súper bien. Les permiten un control muy bueno y les permiten sobre todo justificar la necesidad de plazas. Es muy noble la plantilla teórica porque les permite identificar qué tienen y qué les falta. Y en función de lo que les falta, ustedes pueden empezar a negociar incorporación de plazas, ¿sí? Si tienen recursos externos y descripción topográfica de la población de la unidad. ¿Sí? Nos quedamos aquí. Créanme, es un verdadero honor trabajar con ustedes. Estoy encantada con este grupo. Me encantó cómo algún líder ya de una vez les propuso la portada de la institución. Eso es muy bueno. Nos vamos a ceñir a las instituciones. No les voy a dar cosas que no les sean útiles. Vamos a respetar lo que tiene normado la institución y las herramientas administrativas. Ustedes van a decidir si les son útiles. Son herramientas administrativas muy genéricas que le sirven al IMSS, al ISSSTE, a la Marina, al Ejército, a cualquiera. ¿Sí? Muchísimas gracias. Es un placer trabajar con ustedes. Cualquier duda, estoy pendiente del chat, del WhatsApp. Con toda confianza escríbanme y ya yo les responderé. Y por favor, ya revisen su diagnóstico situacional y diagnóstico de salud. Cerrando el grupo, les mando la presentación. Estoy para servirles. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana. Maestra, buenas noches. Sí, gracias. Disculpe, en cuanto a la presentación, ve que nos dice que nos la envía. Sí. ¿Por qué medio la envía o cómo? ¿Quieren que la envíe? Generalmente les envío por WhatsApp para que todo mundo pueda descargarla. Sí, 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 porque la primera pues no la tenemos. No, es que aquí va la primera, segunda, tercera y creo que hasta la quinta clase. O sea, ustedes no se preocupen, vayan revisando conforme vayamos viendo. Ah, ok, bueno. Sí, maestra, por favor, por WhatsApp, gracias. Sí, Claro que sí, gracias Gaby. por WhatsApp. Para servirles, Araceli, con muchísimo gusto. Gracias, maestra. Hasta luego, que esté bien. Gracias, Muchas igual. gracias, maestra. Hasta luego, Giselle. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. maestra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, con mucho gusto.